Bueno, buenos días a todos. Bueno, Estamos iniciando la clase de química acerca de los estados de la materia. Entonces, vamos a comenzar mirando cuáles son los estados de la materia y cuáles son sus principales características. Entonces, los estados de la materia básicamente se trabajan 4 estados de la materia, que son sólido, líquido, gas y plasma. Si ustedes se dan cuenta en la figurita que acabo de poner, aquí arriba en la flechita aparece algo que dice temperatura o energía. Por favor, cierran los micrófonos los que estén allí. Gracias. Entonces, les decía, temperatura o energía. Y si ustedes se dan cuenta, esa flecha indica que la temperatura va subiendo a medida que vamos cambiando de estado, ¿sí? La temperatura más baja está en el estado sólido, la intermedia en el estado líquido y la más alta en el estado gaseoso. Cuando nosotros hablamos de temperatura o energía, ¿a qué se refiere? Se refiere a que nosotros, para que una sustancia cambie de estado, le suministramos energía en forma de calor. Ese calor, las moléculas lo van absorbiendo y lo van transformando en energía cinética. La energía cinética es la que está asociada al movimiento. Entonces, ¿qué va a pasar? Al tener más energía cinética, las moléculas van a comenzar a moverse más, ¿cierto? Y para moverse más, pues van a comenzar a necesitar más espacio para ocupar. Entonces, por eso vemos las del sólido muy organizaditas, muy junticas, luego las del líquido un poco más dispersas y moviéndose más, y las del gas moviéndose mucho más. Otra cosa que debemos tener aquí importante es que los cambios en los estados de la materia son cambios físicos. ¿Qué quiere decir cambios físicos, chicos? Que la sustancia no cambia. Entonces, vamos a ubicarnos aquí, líquido. Entonces voy a tomar como ejemplo el agua. ¿Quién me dice cuál es la fórmula química del agua? yo probé. Líquido. Dime, Santiago o H2O. H2O, correcto. ¿Sí? ¿De acuerdo todos? Sí, ¿Sí? señor. Listo. Entonces, Sí, señor, profe. H2O es la fórmula química del agua. Si yo la congelo y la paso a hielo, ¿cuál es la fórmula química del hielo? A ver, ¿nadie? ¿Sólido? La fórmula química, ojo, Ah, la fórmula química del hielo. Si la del agua es H2O, ¿cuál será la fórmula química del hielo? ¿Nadie? Pues chicos, H2O, ¿quién dijo que cambia? ¿No es que es la misma agua, pero congelada? Entonces la fórmula química es la misma, la sustancia no se transformó, sigue siendo agua, ¿cierto? Sigue siendo H2O. Al congelarla, eso no se transforma ni en ácido, ni en alcohol, ni en nada por el estilo, ¿verdad? Sigue siendo agua. Entonces, es para que ustedes entiendan que cuando nosotros hacemos un cambio en el estado de la materia, es un cambio físico, es decir, la sustancia no cambia, no se transforma. ¿De ¿y acuerdo? cuando se vaporiza, profe? No pasa nada Igual, tampoco. lo mismo. Cuando se evapora, sigue siendo H2O, solamente que las moléculas, como ya ahora se están moviendo mucho más rápidamente y necesitan más espacio por su energía cinética, pues se transforman en vapor y ocupan el espacio que tenga que ocupar. Normalmente un gas ocupa todo el espacio disponible, ¿cierto? Y por eso es que ya se transforma, digamos, en algo que no podemos tocar fácilmente, porque ya las moléculas están muy separadas unas de otras. ¿De acuerdo? Ahora bien, Sí, hablemos luego. del estado plasma. El estado plasma es un estado que es, digamos, difícil de encontrar aquí en nuestro planeta. ¿Por qué? Porque es un estado donde la energía cinética es tan alta que los átomos comienzan prácticamente a desarmarse.
los electrones salen disparados, salen liberados, ¿sí? Y entonces los elementos y los átomos no son muy estables. ¿Dónde encontramos este estado plasma? En las estrellas, así como en el Sol, ¿sí? Donde la energía y el calor es tan grande, ¿cierto? Que los átomos, como les digo, comienzan a liberar sus electrones, comienzan a saltar, a salirse del átomo. Y en el Sol, pues solamente vamos a encontrar dos elementos, digamos, de una manera estable, que son el hidrógeno y el helio. Esos son los dos únicos elementos que pueden aguantar, digamos, estas condiciones sin llegar a descomponerse. ¿Listo, chicos? Entonces, esas son las generalidades de los estados de la materia. Profe, ¿y a las estrellas no les pasaría nada? Sí, las estrellas normalmente con el tiempo, después de varios miles o millones de años, terminan colapsando, terminan explotando, porque son inestables. Entonces, sí, Ah, eso son es como una bomba. sí, algo así, muy parecido, pero de larga duración, digamos, ¿sí? Pero digamos que mientras no exploten, son como un reactor nuclear, o sea, proveen mucha energía y esa energía se puede usar. ¿De acuerdo? Bueno, Ok. seguimos. Entonces, vamos a hablar ahora de los cambios de estado. Ojo con esto. Ahí vamos a tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque es que muchas veces me confunden el estado con el cambio de estado. Entonces, pilas. Vamos a mirar primero otras cositas de los estados. Estado sólido. Se caracteriza, ya habíamos dicho, porque las partículas están unidas, presentan forma y volumen definido. ¿Qué quiere decir eso? Algo sólido, imaginémonos una silla. Si esa silla la llevamos, digamos, al otro lado del planeta, por allá a Japón, ¿cambia su forma? ¿Por qué, profe? No, profe. No, les pregunto, ¿cambia su forma? No cambia de forma, profe. No cambia, exacto, ¿cierto? Es en misma. Eso quiere decir que tiene forma definida, ahí como dice ahí, forma y volumen definidos. Entonces tiene la misma forma, así la llevemos a donde sea, y el mismo volumen porque ocupará el mismo espacio. ¿O será que la silla en Japón ocupa más espacio que acá? No, señor. No, ¿cierto? Entonces señor, ocupa el mismo espacio. Y esa es la característica de los sólidos. Siempre ocupan el mismo espacio y tienen la misma forma. Su temperatura es constante y son prácticamente incompresibles. ¿Qué quiere decir incompresibles? Que si nosotros les ponemos presión, si los presionamos, no va a cambiar su forma. ¿Qué quiere decir eso? Para cambiarle la forma a una silla, no se puede. Si la presionamos mucho, lo máximo que hacemos es romperla, ¿cierto? Pero no le vamos a cambiar su forma. Entonces, ¿esa parte está entendida? Sí, profe. Listo. Señor profe. Sí, señor profe. Sí, profe. Perfecto. Seguimos entonces. Perdón, aquí. Ahora vamos a hablar del estado líquido. Es el estado líquido. Tiene sus partículas una fuerza de cohesión intermedia, ya habíamos dicho, porque tiene mayor temperatura, mayor energía cinética. Presenta volumen constante y forma variable. Voy a explicar esa parte. Volumen constante, chicos, cierren los micrófonos otra vez. Chicos, si no cierran los micrófonos, tengo que suspender. Sharon, Juliana, por favor. Ya lo cerraste. No lo sabes cerrar. No. Entonces, por favor, tratar de hacer silencio para no interrumpir la explicación. Bueno, listo. Entonces, les decía, el estado líquido entonces presenta volumen constante y forma variable. ¿Qué es eso? Imagínense que nosotros tenemos en una botella 1 litro de agua, ¿sí? En una botella de litro. Entonces va a ocupar todo el espacio de la botella. ¿Qué pasa si ese litro de agua lo pasamos a una botella de 3 litros? ¿Ocupará toda la botella o sigue ocupando el mismo espacio? ¿Qué dicen, chicos?
Profe, ¿me vuelve a repetir la pregunta? No la alcancé a escuchar. Bueno, repito, y eso es para todos, por favor. Les decía, yo tengo una botella de 1 litro con 1 litro de agua. Entonces va a estar llena la botella, ¿cierto? Si yo paso ese mismo contenido a una botella de 3 litros, ¿va a ocupar toda la botella de 3 litros o va a ocupar el mismo espacio que ocupaba el litro? Va a ocupar el mismo espacio. Va a ocupar el mismo espacio que ocupa en la otra botella. Correcto. Entonces, eso quiere decir que tiene volumen constante, como dice acá. ¿Sí? Volumen constante. Pero O sea tiene que no forma cambia. variable. No cambia, exactamente. Pero tiene forma variable. ¿Qué quiere decir forma variable? Que toma la forma del recipiente que lo contiene. Yo puedo poner ese litro en una botella o en una taza o en un frasco y va a cambiar la forma de acuerdo al recipiente, ¿cierto? Entonces, Hola, eso profe, quiere decir esa perdón parte. interrumpirte. ¿Es algo Hola, sobre la explicación? profe, es que yo hasta ahora llegué. Ya, Carlos, yo había dado unas instrucciones, entonces, por favor, solo escucha. De acuerdo que estamos haciendo una grabación. Bueno, señor. Bueno, gracias. Entonces, son prácticamente incompresibles, igual que el sólido. Nosotros, si le aplicamos presión, pues no vamos a cambiar mucho. Realmente el líquido ocupa el mismo espacio y tiene la capacidad de evaporarse y solidificarse. ¿Listo? Continuamos con el estado gaseoso. Entonces sus partículas están muy separadas entre sí, se mueven mucho por su energía cinética y aquí, ojo, no posee forma ni volumen definido. ¿Qué quiere decir esto? Un gas va a tomar la forma del recipiente que lo contiene. Es decir, Igual que si el lo agua. tenemos, exacto, igual que los líquidos. Si lo tenemos en un tanque, va a tomar la forma del tanque. Si lo tenemos dentro de una habitación, pues va a tomar la forma de la habitación y así, ¿cierto? Y volumen definido, ¿por qué? Nosotros sabemos que los gases ocupan todo el volumen del sitio donde están. Entonces, ¿cuál es la característica de esto? Nosotros podemos coger todo el aire que hay en una habitación, lo podemos comprimir, estos son compresibles, y lo podemos meter dentro de un tanque, porque ellos ocupan el volumen del sitio donde estén. Sin importar si es más grande o más pequeño, los gases sí se pueden comprimir. ¿Y por qué se pueden comprimir? Porque como las partículas están tan separadas, tenemos espacio para presionarlas y tratar de juntarlas más y obviamente van a ocupar mucho menos espacio. ¿Hasta aquí está claro, chicos? Sí, señor. Listo. Sí, señor, profe. Perfecto. Entonces ahora vamos a hablar de los cambios de estado. Ojo con esto, que en la guía yo les pregunto, díganme el cambio de estado. Y me dicen, el cambio de estado es, por ejemplo, de sólido a líquido. No, ese no es el cambio de estado. El cambio de estado de sólido a líquido tiene un nombre. ¿Listo? Entonces, el nombre del cambio de estado es el que tienen que colocar. ¿Cuál es el nombre del cambio de estado de sólido a líquido? ¿Alguien lo sabe? Fusión, profe. Fusión, de acuerdo, muy bien. Entonces, aquí vamos a colocar fusión, ¿sí? Entonces, de sólido a líquido, fusión. Y de líquido a sólido, ¿cuál será? ¿El inverso? Vaporización. Punto de fusión. No, es correcto. Solidificación, ¿sí? Entonces, de sólido a líquido, fusión. De líquido a sólido, solidificación. Ese es el nombre del cambio de estado, chicos. Ojo con eso en la guía. Si yo les digo el nombre del cambio de estado, ustedes me ponen o fusión o solidificación o el que sea, ¿de acuerdo? No me vayan a poner pasa de sólido a líquido, no. Es el nombre de ese cambio. Entonces, seguimos. De líquido a gas se llama vaporización. Vaporización. ¿Sí? Y el inverso, el de gas a líquido, ¿cómo se llamará? Condensación. Muy bien, es condensación. Y ahora nos falta otro que es bien interesante. Cuando pasa de sólido a gas sin pasar por líquido, sin derretirse. Entonces, espérame un momento. Sublimación regresiva.
Ojo con eso. Ojo con eso. Sublimación regresiva. Entonces, sublimación es de sólido a gas. Y cuando es de gas a sólido, se llama sublimación regresiva. ¿Sí? ¿Cuándo Sí, pasa señor. esto? Por ejemplo, en el hielo seco. El hielo seco es dióxido de carbono. Entonces, el dióxido de carbono es el mismo que nosotros arrojamos en la respiración. Ustedes saben que es un gas. Entonces, cuando lo congelamos, él está sólido. Y cuando comienza a calentarse, él no se derrite y se vuelve líquido, no. De una vez se evapora, de una vez se vuelve gas. Entonces, ese es un ejemplo de sublimación. Bueno, listo. Seguimos acá. Entonces, teniendo claro que la fusión es el paso de sólido a líquido, ¿qué será el punto de fusión? Y ojo con la pregunta, porque muchos no me contestan adecuadamente ahí. El punto de fusión, ¿qué va a ser? La temperatura en grados centígrados a la cual sucede este cambio de sólido a líquido. Entonces, nosotros podemos decir cuál es el punto de fusión, por ejemplo, del agua. Entonces yo puedo decir 0 grados, porque a los 0 grados de sólido se me comienza a transformar en líquido. Entonces, repito, el punto de fusión es una temperatura. Es la temperatura a la cual un sólido pasa a líquido. Y cada sustancia va a tener su propio punto de fusión. ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. Listo. Ojo con eso que a veces me responde que Sí, punto de señor, fusión profe. es la condición, son las características. No, el punto de fusión es la temperatura, es un número, tantos grados. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos a mirar la otra que es la vaporización, que ya sabemos que es el paso de líquido a gaseoso. Y ahí tiene asociado el punto de ebullición. ¿Qué será el punto de ebullición? La temperatura en grados centígrados a la cual una sustancia pasa de líquido a gas. Esa temperatura. Entonces, Entonces es una temperatura muy caliente. correcto. Claro que depende de la sustancia. Si es, por ejemplo, el agua, va a tener una temperatura no tan caliente, pero si estamos, por ejemplo, hablando de hierro, de algún metal, pues obviamente va a ser altísimo. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, ojo con esto. Si yo digo a la temperatura en que el agua, digamos, hierve, por llamarlo así, ¿sí? Si yo pongo a hervir agua en Madrid y pongo a hervir agua en Cartagena, ¿en cuál de los dos sitios necesitaré menos temperatura para que el agua se evapore? En Cartagena. ¿En Cartagena? En Cartagena. Bueno, pues resulta que no, necesito menos temperatura aquí en Madrid. ¿Por qué? Porque resulta que el punto de ebullición depende de la altura, o sea, de la presión atmosférica. Entre más presión atmosférica, es decir, entre menos altura, como en Cartagena, necesito más temperatura. ¿Y por qué? Porque es que el agua, para que se evapore, necesita vencer esa presión. Es altísima en Cartagena porque está más abajo, está más cerca al mar. Entonces voy a necesitar más energía y más temperatura para que se evapore. Entonces, contrario a lo que muchos piensan, que como allá es más caliente y aquí es más frío, allá se va a necesitar menos. No. Entre más alto, que hay menos presión atmosférica, se va a necesitar menos temperatura para que un líquido se evapore. ¿Estamos claros ahí, chicos? Sí, señor. Bueno. Sí, señor. En general, esta era la explicación teórica. Ahora les voy a dar unas indicaciones para que quede, digamos, entendido el procedimiento. Ustedes ven que en las guías hay una parte teórica y una parte de la actividad. Y ahí dice que la parte teórica la tienen que consignar en el cuaderno y pues resolver lo otro. Las dos cosas hacen parte de la nota, chicos. No me manden solo la actividad porque no van a quedar con la calificación completa. Tienen que mandarme evidencia, tanto de la parte teórica como de la actividad. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, hasta aquí entonces me quedan 5 minuticos. 5 minuticos. Escucho
inquietudes y dudas que tengan con respecto a la guía y a la forma de resolver. Escucho, chicos. Si de la explicación quedó alguna duda o algo, Dile que me recorrió el WhatsApp. o si de Profe. pronto algún punto de la guía no lo entienden bien y van a preguntar. Profe, que si el taller se puede mandar al correo de WhatsApp. Al correo, todo es al correo, ustedes saben. La metodología Profe, es al correo. ¿Quién me pregunta? sí, yo. ¿Santiago? Sí, sí, señor. Listo, de Santiago, dime. En la quinta pregunta que dice indicar el cambio de estado según los ejemplos, Sí, según nos dice, digamos, eso casi no lo comprendí, digamos, mantequilla sobre una tostada caliente. sí. O sea, Se supone. cuando nosotros ponemos la mantequilla en la tostada caliente, pasa de un estado a otro, ¿cierto? Y ese cambio tiene un nombre, como lo vimos acá. Entonces lo que tienes que poner es el nombre de ese cambio de estado. ¿Sí me comprendes? Ah, ok, profe, ok, ya entendí. Es así. Pensé que era en el estado en que estaba. Y No, pues obviamente por eso les digo no le ahí, encontraba sentido. sí, correcto. Por eso les digo ahí, lean muy bien cuando yo les digo, escriban el cambio de estado. Entonces me ponen el nombre del cambio, como lo vimos acá. ¿Listo? Ah, Listo. bueno. ¿Qué otra pregunta? ¿No? ¿No hay más dudas? ¿No hay más Eh, inquietudes? Tal vez. Profe. De mi parte no, profe. Listo. Que Profe, alguien me iba a hacer una pregunta de la guía, por favor. Profe, en o sea que toca hacer el taller y una explicación sobre lo que explicó el taller. O sea, mira que el taller tiene una parte teórica, donde explico todo lo que acabé de explicar acá también, ¿cierto? Entonces, esa parte la tienen que llevar al cuaderno. Tiene que estar consignada en el cuaderno y me tienen que mandar evidencia de eso. Y ya después mandan ya la parte de la actividad contestada, ya puede ser en el cuaderno o en Word, ahí sí ya depende de los recursos que ustedes tengan a disposición. O sea, tenemos que copiar lo que dice en el taller, lo de la explicación y hacer el taller. Es la idea. Por eso es que se les dejó solamente 3 talleres para todo el periodo, ¿sí? Bueno, Y profe, entonces muchas tienen gracias. tiempo suficiente para hacer las 2 partes. Profe, ropa húmeda Ahí tienen que secándose. pensar de qué estado a qué estado cambia y poner el nombre de ese cambio. sí, O sea, eso es lo que tienen que profe, pensar. una pequeña. Última, Podría porque ser. ya se va a acabar el tiempo. A ver. Profe, como dice en el sexto punto, si es el punto de fusión de una sustancia está por encima de los 20 grados centígrados, ¿en qué estado estará dicha sustancia a 19 grados centígrados? O sea, Ajá. tenemos que averiguar a qué grados centígrados está cada sustancia. No, Una dice ahí, el punto de fusión es 20 grados centígrados. Ya vimos que el punto de fusión es el cambio de sólido a líquido. Es decir, Sí, a 20 grados la sustancia cambia de sólido a líquido. Si no llegó a sí, 20 se grados, baja. sino que está a 19, ¿en qué estado de la materia estará? Y responde. Ah, ya Porque no ha sé. llegado a 20, está en 19. Ah, Entonces, ok. eso es lo que tienen que contestar. Listo, chicos. Aquí voy a detener la grabación y ya se va a acabar el tiempo. Entonces, si quieren ahorita, se meten otra vez al enlace y hablamos de otras cositas, ¿de acuerdo? Bueno, profe. Listo, Al profe. mismo enlace, Bueno, sí, ¿vale? señor, profe. Bueno, entonces ya ahorita hablamos.